La idea surgió de una presentación que hice para la BitConf, que fue un evento que se realizó el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, un evento bastante grande, digamos, en el cual, bueno, hablé un poco de seguridad relacionado más que nada al uso de una billetera en particular que es MetaMask, pero bueno, la estuve como modificando un poco para hacerla un poco más general y que funcione como una guía de conceptos que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con billeteras, ¿no? Y vamos a analizar algunos ataques y algunas expresiones que van a ver por ahí, algunos conceptos, algunas definiciones, digamos, que a veces traen confusión y que generan miedo, porque uno en los diarios ve cosas y ve que hay ataques y no se entiende bien qué tan seguro puede ser o no utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la charla va por ahí. Eh, Pueden utilizar el chat si así lo desean. No sé si está habilitado en realidad. Supongo que sí. En ese caso, no tengan, no Sí, duden está. en. Sí, ¿está habilitado? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pueden dejar preguntas ahí en el chat. O bien, bueno, si quieren usar el micrófono también me avisan. Y pueden hacer sus preguntas. ¿Sí? La idea es justamente que les sirva como una referencia, una guía para que entiendan un poco más del tema y que entiendan qué tan comprometida puede estar la seguridad en distintos escenarios. Bien. Entonces, para hacer una intro breve, ahí tomé algunos casos de referencia de cosas que van circulando en las noticias o algunos como de los sucesos más importantes que surgieron, sobre todo por lo que son las cifras de dinero, ¿no? Ese el de los monstruos, ya vamos a hablar un poco de qué se trata ese tipo de estafas, pero bueno, justo fue algo que compartimos con Oscar, me compartió, así que lo incluí en la presentación, pero hay un montón de este tipo de estafas. Y después hay algunas más, hay algunos otros conceptos más que seguramente les van a resultar familiares, pero sorprendentemente hay ataques que pueden llegar a tener una suma, como ven en la noticia de la izquierda abajo, que puede llegar a tener hasta 600 millones de dólares como monto, que es un montón, ¿no? Es un número gigante. eh, y que, bueno, asusta un poco, ¿no? Pero no nos adelantemos, si vamos a entender un poco más, les voy a prometer que cuando terminemos la charla van a volver a ver esto y van a entender un poco, por lo menos, un poco más de qué se trata, ¿no? Y por dónde viene la mano de este ataque. Cuando vengan uno nuevo en las noticias van a entender mejor por dónde viene el ataque, ¿no? Bien, y si miramos los últimos años, este es un gráfico que está basado en la cantidad de dinero que se drenó a través de los hacks o de los ataques en los últimos años. En la izquierda muestra la cantidad. 2021 la verdad que tuvo un monto bastante alto a nivel de ataques, pero si tomamos los últimos 2 años como referencia, vemos que superó ampliamente, ¿no? Los años anteriores en cantidad de dinero. Eh, Tampoco es que no tiene sentido, sino que en el último año también las criptos ganaron más valor de mercado y eso hace que por ahí un ataque que robaba la misma cantidad hace unos años, ahora mueva más dinero, ¿sí? Pero bueno, también hay más proyectos, hay mucho más plataformas, entonces también hay mucho más vectores de ataque para drenar fondos, y eso hizo que los últimos 2 años sean récord a la hora de cantidad de dinero que se drenó por parte de ataques, ¿bien? Del lado derecho tenemos cómo se distribuyó ese dinero a nivel de ataques, ¿no? Eh, lo que ven de medio como un celeste o verde viene a ser los proyectos que no son exchanges, eh, ni tampoco son DeFi. Para entender un poco el glosario que estamos usando, exchanges son casas de cambio, que son una especie de banco cripto en el cual nosotros nos identificamos con nuestro documento, podemos usar dinero
de la moneda local de nuestro país para poder intercambiar por criptos y viceversa, y todo de manera legal, ¿bien? Y muchas veces lo que atacan son estas casas de cambio, ¿no? Es como la casa de cambio de dinero físico, cuando vamos por ahí a un país del extranjero, queremos cambiar moneda de nuestro país por la moneda local del país que estamos visitando, viene a funcionar con lo mismo, solo que cambia de moneda local a cripto, ¿bien? Y al principio y en el medio vamos a ver que el vector de ataque eran los exchanges, porque como utilizaban seguridad convencional, no estaba seguridad basada en la criptografía o en blockchain, era el punto de ataque, ¿no? Para poder ejecutar y drenar fondos. Pero en los últimos años, fíjense que el color violeta o el color azul oscuro fue creciendo, ¿no? Y eso es lo que se conoce como DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Y acá se incluye cualquier escenario que permita hacer una inversión o generar algún tipo de finanzas a través de cripto, ¿bien? Y en los últimos años creció y en 2022 prácticamente fue el 95% de los ataques. Quiere decir que si nosotros vamos a empezar a experimentar o queremos empezar a utilizar las billeteras cripto, tenemos que tener en cuenta que los escenarios de DeFi son hoy en día lo que más se ataca, ¿bien? No tanto los exchanges, no tanto otros escenarios que ahora vamos a ver, sino que DeFi es el lugar. Así que sobre el final de la charla vamos a ver qué podemos hacer para proteger principalmente nuestras billeteras de estos escenarios de DeFi. Cuando hablemos de DeFi, siempre, DeFi es una palabra que se compone de Decentralized Finance, es como una sigla, D de Decentralized, la parte de Fi de Finance. Por lo tanto, son siempre escenarios descentralizados, ¿no? Esto estamos hablando de descentralizados en el sentido de que no interactuamos con un tercero y le pasamos nuestro documento, nuestra identificación, sino que son escenarios donde nosotros directamente operamos mediante una billetera. Entonces, nadie sabe quiénes somos y la seguridad está por la blockchain en sí. ¿Bien? Bueno, entonces, DeFi, dijimos que eran finanzas descentralizadas, funcionan sobre blockchain. Blockchain es la tecnología que soporta, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum o estas cadenas de bloques descentralizadas y que posibilita un montón de escenarios, por ejemplo, lo que es intercambio de criptomonedas, que se conoce como swaps, staking, que es la capacidad de generar una especie de plazo fijo, lending, préstamos, subastas, compra y venta de coleccionables, que bueno, en el mundo cripto son los NFTs o los NFTs. Y bueno, la diferencia fundamental con lo que ya se conocía hasta el momento es que este tipo de operaciones funcionan sobre una cadena que no tiene ningún tipo de regulación por parte del Estado, ni tampoco ningún tipo de control. O sea, es un mercado totalmente abierto y anónimo, por el cual nosotros transaccionamos de cuenta a cuenta sin un intermediario. Y por lo tanto, por un lado vamos a decir, bueno, qué bueno que esto no tiene regulaciones, porque nadie puede impedir, por ejemplo, que yo compre un activo, que compre un NFT, por ejemplo, pero por otro lado también el hecho de que no esté regulado y no tenga control, eso quiere decir que no tengo a quién reclamarle, por ejemplo. Si yo tengo cualquier tipo de problema, no tengo a quién reclamarle. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado cuando se usa en el sentido de que nosotros venimos muy acostumbrados a trabajar en escenarios donde siempre hay un intermediario o un tercero y alguien a quien le podemos reclamar, pero de repente acá no hay nadie a quien le podamos reclamar. Así que cualquier tipo de problema o de inconveniente que tengamos, si hemos sufrido algún tipo de ataque, no tenemos ningún tipo de empresa o de responsable que se haga cargo por ese ataque. ¿Bien? Y usamos mucho la palabra descentralizado, y esto que yo puse igual no es que sea igual, pero me gusta remarcarlo, porque si hay un escenario que es realmente descentralizado, no se puede revertir esa transacción. Bien, si la transacción es reversible, es porque no es tan descentralizado, o sea, porque el hecho de que se pueda revertir quiere decir que hay un tercero, un intermediario que tiene que ejercer algún tipo de control y que entonces puede decir, bueno, esta operación la revierto, ¿no? Entonces, si es totalmente descentralizado, si es un mercado 100% descentralizado, quiere decir que esa operación no se va a poder revertir. Bien. Entonces, eso es algo que
fundamental que tenemos que aprender para empezar a trabajar con esto, ¿bien? Y después tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una cuenta, nuestra cuenta en una plataforma descentralizada se va a componer de dos claves, una clave pública y una clave privada. Es un concepto muy parecido al de firma digital. Por lo tanto, nosotros vamos a exponer una clave pública que esa sí la podemos compartir. Podemos hacer el equivalente, si quieren, con la cuenta de correo electrónico, ¿no? Donde nosotros la dirección de correo electrónico la podemos compartir, pero la contraseña no la compartimos, ¿no? Y acá es similar, nosotros podemos compartir la clave pública que funciona como dirección y como identificador para poder ver nuestras transacciones en la red. Y tenemos una clave privada que es como nuestra contraseña, ¿no? Y esa no la podemos compartir absolutamente con nadie. ¿Bien? Entonces, este par de clave pública y clave privada componen mi cuenta. ¿Bien? Similar al correo electrónico en ese aspecto, con la diferencia de que, bueno, los correos electrónicos sí dependen de una compañía en general o de un intermediario. Por ejemplo, la cuenta de Gmail es de Google, ¿no? La antigua de Yahoo tenía su propia empresa detrás. Hotmail es de Microsoft. Bueno, hoy en día más conocida como Outlook, esa cuenta, pero ellas sí dependen de un tercero. En este caso, estas cuentas no tienen un intermediario. Bien. Y bueno, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de mandar alguna transacción a través de una billetera. La más conocida, que es la que vamos a usar nosotros, se llama MetaMask. Y MetaMask tiene su versión mobile, tiene su versión de escritorio, pero su forma más normal es por medio de una extensión del navegador, ¿sí? Como si fuera, bueno, en Chrome, las que son compatibles con Chrome, se agrega como una extensión del navegador y permite, bueno, hacer transacciones de ahí. Y no sé si alguna vez enviaron una transacción o probaron utilizar alguna billetera, pero lo que viaja por detrás, o sea, lo que se termina armando, o sea, la estructura de una transacción en una blockchain, es lo que ven en la pantalla. O sea, eso, si ustedes lo armaran a mano, es un JSON. En realidad, si ven completa la sentencia que está en la slide, van a ver que empieza con curl, que curl es una línea de comandos que permite enviar una transacción, digamos, una petición, una request a un servicio, básicamente, y acá le estamos tirando una transacción a un nodo de blockchain, ¿bien? Y la transacción viaja en formato JSON, pero armar esto que estamos viendo en pantalla es bastante complicado porque hay muchos datos que no sabemos bien qué representan, muchos datos que viajan en forma hexadecimal, y son difíciles de armar si no contamos con alguna herramienta que nos ayude. Es por eso que las billeteras nos van a ayudar un montón a armar esto, para que nosotros no tengamos que armar esta transacción a mano, sino que sea la billetera la que se encargue de poner esta información. Entonces nosotros no tenemos que armar esto a mano, sino que la billetera, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a autenticarnos utilizando la clave pública y privada. También nos da la posibilidad de crear una clave pública y privada si no tenemos una. Y después va a gestionar nuestras transacciones para que nosotros no tengamos que hacer esto a mano y lo pueda hacer automáticamente la billetera, ¿bien? Porque si no sería como bastante difícil y técnico para poder usar. Bien. ¿Y qué es una billetera? Porque yo dije muchas veces la palabra billetera, a veces billetera se piensa como una cuenta, pero en realidad si nosotros vamos al concepto que nosotros usamos de billetera en la vida cotidiana, nuestra billetera es donde tenemos el dinero, pero además podemos tener, por ejemplo, nuestro documento, distintas tarjetas de crédito. Entonces, tenemos varias formas de pago, ¿no? En la misma billetera. Y acá la billetera va a representar una aplicación en la cual nosotros podemos tener varias cuentas y de hecho podemos conectarnos a diferentes redes. No es que la billetera va a tener una sola cuenta, sino que vamos a poder transaccionar con distintas redes y con distintas cuentas. Bien, vendría a ser como el conjunto de nuestras cuentas. Bien, ¿por qué quisiéramos tener varias cuentas? Bueno, en principio porque sí, no hay motivo, pero tal vez querramos dividir, no sé. Imagínense que tienen una cuenta con la cual usan, como cuando tienen dos correos electrónicos y usan, no sé, uno para el trabajo y otro para su vida personal. Acá podrían tener dos cuentas, una para, no sé, operaciones laborales, por decir, y otra para operaciones que quieren hacer de su vida personal. Y eso lo pueden gestionar todo con la misma aplicación o billetera.
Bien. Las billeteras en general se dividen en dos categorías, que son las custodias y las no custodias, siendo las custodias aquellas que toman nuestra clave privada y la guardan en sus propios servidores, ¿sí? Por ejemplo, las casas de cambio suelen dar la opción de que te generan la cuenta por vos y no te comparten la clave privada. Ellos la almacenan en un medio seguro, no te la dan, pero son custodios de tu cuenta, digamos. Si el día de mañana ellos pierden esa clave o se la roban, vos perdiste el acceso a tu cuenta. Bien, en cambio las no custodias son aquellas que no guardan ningún tipo de información y que dependen de que nosotros administremos bien nuestra clave privada, porque ellos no la van a estar almacenando. Así que si nosotros perdemos la clave privada, no queda guardada en ningún lado. O sea, la perdemos y la perdemos para siempre, ¿sí? Así que dependiendo qué tan cuidadosos seamos con las claves, va a ser mejor utilizar una clave custodia o una no custodia, ¿no? Bien. ¿Qué puede hacer una billetera? Bueno, nos va a permitir ver los saldos y balances de una cuenta, nos va a permitir armar transacciones, firmarlas, enviarlas, etcétera, y nos va a permitir conectarnos con aplicaciones descentralizadas o dApps. O sea, si queremos, por ejemplo, utilizar un escenario de DeFi, si queremos depositar como una especie de plazo fijo descentralizado, lo vamos a poder hacer a través de la billetera. Bien. Bueno, ¿y cuál es la más conocida? MetaMask. MetaMask, yo creo que fue la primera billetera que conocí, está hace un montón, y tiene, como les decía, su forma más simple o más sencilla de instalar, que es a través de una extensión en el navegador. Eso van al web browser, a la parte de extensions en Chrome o en cualquier compatible con Chrome y lo instalan como web extension, muy fácil de usar. Tiene la ventaja también de que se integra con tokens y eso nos va a permitir también gestionar criptomonedas, o sea, no solamente usar Bitcoin o Ethereum, sino que también, por ejemplo, las monedas estables y todas aquellos tokens que se levanten sobre la red. Bien, MetaMask en realidad es compatible con Ethereum. Cuando digo Bitcoin, no pueden usar directamente Bitcoin porque usa un protocolo diferente y una estructura diferente, pero hay opciones para poder tener Bitcoin almacenados en Ethereum o en redes compatibles con Ethereum, ¿sí? Bien, no lo pueden hacer directamente, al menos hoy. A futuro hay algunos ya desarrollos de MetaMask que lo van a permitir. Bien. Bueno, y acá ya nos metemos en la parte de ataques. Bien, hasta acá hicimos como un repaso de glosario, de conceptos que tenemos que saber. Y ya nos vamos a meter en la parte de ataques. Porque es importante entender por dónde vienen y qué cosas podemos hacer y en cuáles no podemos hacer nada. Y muchas de estas las vamos a escuchar y por ahí hasta ahora no tenían ni idea de por dónde venían, ¿sí? Para mí, en lo personal, yo acá identifiqué dos formas que hay de hacer un ataque en aplicaciones de DeFi o en el mundo descentralizado, que es o atacar al proyecto, ¿sí? O atacar a los usuarios, ¿bien? Pensemos que blockchain es una plataforma bastante compleja y bastante segura a nivel de criptografía, por lo tanto bastante difícil atacarlo, ¿no? Entonces, el primer ítem que vamos a ver es un hackeo a la blockchain, que en realidad si la blockchain está bien desarrollada no sería posible atacarla. Yo acá voy a apelar a que de repente los desarrolladores hayan cometido algún tipo de error o algún tipo de omisión, ¿no? Que se olvidaron de agregar algo o no tuvieron en cuenta algo y que entonces se puede atacar por ese lado, ¿sí? Pero piensen que tanto Bitcoin como Ethereum no tienen errores estructurales que uno pueda atacar así como así. Sí, lo que se puede hacer es lo que se conoce como un ataque del 51%. ¿Por qué? Porque tanto Bitcoin como Ethereum son redes que dependen del poder de cómputo de la comunidad que le van brindando. Bitcoin lo hace a través de un proceso de minería, Ethereum lo hace a través de una prueba de participación. Pero si alguien pudiera hacerse del 51% de las computadoras que están procesando la red, podría llegar a
hacer algún tipo de ataque. Hoy en día es muy difícil porque hay muchísimas computadoras trabajando en las dos redes y ser el 51% de las redes, una infraestructura muy difícil de tener. Entonces, cuanto más computadoras hay trabajando en una plataforma o en una red, más seguridad tiene y más difícil el ataque del 51% es. Por lo tanto, digamos, ahí ya tenemos un indicio de, no es que porque usemos un proyecto de blockchain, esa blockchain es vulnerable, pero si la blockchain no tiene muchas computadoras, muchos nodos trabajando, no es tan confiable. Así que una de las cosas que tenemos que investigar antes de usar un escenario de DeFi es si la red sobre la que vamos a estar trabajando es lo suficientemente segura a nivel de infraestructura, ¿bien? Si tiene la suficiente cantidad de nodos trabajando. Otra de las opciones, esta va más orientada a lo que son los smart contracts, son errores o vulnerabilidades que puedan estar escritos en algún escenario puntual, ¿sí? Algún contrato inteligente que tenga, no necesariamente un error en el sentido de que vino un desarrollador, un programador y se equivocó, sino que por ahí no consideró algún camino en particular, porque, no sé, ¿qué pasa si yo compro, vendo y vuelvo a comprar? ¿Vieron cómo le echa la ley y echa la trampa? Tal vez encuentran algún mecanismo por el cual no es que está mal escrito, pero se pueden aprovechar de alguna ventaja que tenga el contrato. Entonces, de eso sí puede haber, es más común, porque no pasa por la criptografía, sino que pasa por qué tan bien desarrollado puede estar un contrato, ¿sí? No es algo tan normal, pero puede pasar. De hecho, ha pasado y de hecho vamos a mencionar. No sé si vieron al principio que había una noticia, pero hablaba sobre The DAO. The DAO fue uno de los proyectos más grandes que hubo sobre Ethereum y que llegó a recaudar más de 150 millones de dólares. Y en un ataque perdió cerca de 60 millones porque justamente un contrato tenía una vulnerabilidad y un atacante explotó la vulnerabilidad y se llevó 60 millones de dólares, que causó todo un revuelo en su momento en la blockchain. Entonces, eso también puede llegar a ser. Defensa contra esto no tenemos demasiado, salvo confiar en que el contrato está lo suficientemente auditado. O sea, si nosotros vamos a ir a un escenario de DeFi y queremos empezar a trabajar, estaría buenísimo poder ver si pasó por procesos de auditoría. Bien, es una buena medida que podemos llegar a tener como usuarios a la hora de empezar a trabajar con algo que está utilizando contratos inteligentes, ¿sí? Después, de otro lado, salvo que nosotros podamos entender el código y evaluarlo nosotros, no tenemos mucha forma de defendernos contra contra una posible vulnerabilidad en un contrato. Bien. Y por otro lado, hay algunos escenarios que están dados por infraestructura de la blockchain. Uno de ellos es el ataque a los oráculos. Por ejemplo, si un oráculo calcula el valor de una criptomoneda en base a la cantidad de transacciones y yo genero muchísimas. Imagínense que yo estoy vendiendo cualquier cosa, figuritas de Messi estoy vendiendo en cripto, ¿no? Y de repente viene el Mundial y gana Argentina y se llena de transacciones de Messi, el valor de ese activo sube. Bien, ahora, si yo soy un atacante, puedo crearme, no sé, cualquier cosa, puedo crearme una criptomoneda y generarle un montón de transacciones para que el oráculo, cuando calcule el valor, va a decir, ah, esto tiene un montón de transacciones, vale un montón. Y entonces después yo vendo todo y me hice un montón de ganancia con algo que no valía nada, gracias a que, digamos, aproveché este cálculo que hacía un oráculo para calcular el valor, ¿sí? En base a las transacciones. Entonces, muchas veces el contrato está bien escrito porque consulto un oráculo, no pasa por ahí, pero lo que ataqué fue la fuente de información, ¿bien? Y después flash loans y front running, ahora les voy a contar un rato, así que no voy a profundizar ahí. Y después, en la otra categoría, lo que se puede hacer es atacar a los usuarios con robo de claves. Robo de claves como es tan simple, tan complejo como se les ocurra, pero el robo de claves puede ser tranquilamente eh, entrar al correo electrónico de un usuario y robarle algo que tenga escrito en un mail o que tenga un TXT, un archivo de texto en el escritorio y yo lo abro y puedo ver la clave privada de un usuario. O sea, cuanto más descuidado sea el usuario, más probabilidad de robar las claves. Pero es como cuando te roban un password, digamos. O sea, si yo no lo ando exhibiendo, va a ser difícil que me la puedan robar, salvo que yo me equivoque, ¿bien?
Y también hay algunos ataques por social media, ahora después lo vamos a ver, y algunos front-end attacks que también vamos a ver con algunos ejemplitos. ¿Bien? Bueno. Y hablando del robo de claves, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar algunos problemas o algunos posibles errores con el almacenamiento de claves. Y el primero es compartir la clave privada. Y acá me van a decir, yo no comparto mi clave privada. Porque es verdad, todo el mundo piensa que no comparte la clave privada. Pero no es tan loco compartírsela a alguien. En el sentido de que cuando a veces desaparece una clave, voy a decir, no, pero yo no se la compartí a nadie, yo no la guardé en ningún lado, no hice nada, solamente se la pasé a mi papá o a mi mamá o a mi pareja o lo que sea, se la di para que la guarde en forma segura. Bueno, pero si ya hay dos personas que tienen la clave privada, se duplica la exposición. Entonces, imagínense que se la pasan a otra persona y esa otra persona a su vez se la comparte a otra como backup y así ya si hay 4 personas se cuadruplicó la exposición de la clave. ¿Bien? Entonces la clave privada en general no es buena compartirla ni a los seres más queridos, digamos, porque se aumenta el nivel de exposición de la clave. ¿Bien? Entonces, ojo con compartir la clave privada, porque yo sé que en la conciencia nadie lo comparte, pero después en la práctica se termina compartiendo, ¿bien? Otro es guardar la clave de medios expuestos. Muy normal mandarla por correo electrónico, como les decía, o tenerlas en un TXT, o dejarlas en cualquier lado. Hay gente que las anota en un cuadernito y las tiene al lado de la computadora. Bueno, todo eso hace que el día de mañana cualquiera que venga y vea eso pueda tener acceso a nuestras cuentas. Entonces no lo hagan. Traten de usar medios seguros, medios encriptados. Hay gestores de contraseña donde pueden llegar a guardar claves privadas ahí. O hay gente que anota sus claves en un papel y lo mete dentro de una caja fuerte, qué sé yo. O por lo menos busquen alguna forma de anoten la mitad en un cuaderno y la otra mitad en otro cuaderno. No sé, traten de buscarle la vuelta para que no quede tan obvio al menos, ¿no? Pero traten de no usar medios expuestos para guardar las claves privadas. Y después, ojo con descargar software dudoso, que esto, digamos, es seguridad en general, pero muchas veces lo que terminan haciendo este software, me quiero bajar, no sé, un programa de bloqueo de publicidad, pero termino instalando algo que me revisa lo que yo tengo almacenado en la computadora, o también puedo, por ejemplo, instalar un keylogger. Un keylogger es una aplicación que va detectando las teclas que yo presiono. Entonces, si yo tecleo mi clave privada, alguien la ve, esa clave privada, me queda guardada la combinación de teclas, entonces eso le llega después a un servidor y me terminan robando las claves. Y entonces no termina siendo bueno. Bien, entonces ojo también con el software dudoso. Obviamente esto es recomendación de seguridad general, pero aplica también a esto. Bien, y una de las cosas que vamos a ver, este es un concepto que se escucha bastante, es el rug pull. No sé si alguna vez lo escucharon. Pero rug pull básicamente hay un proyecto, yo invierto en el proyecto y en algún momento los creadores del proyecto desaparecen y se llevan toda la plata. Que eso, digamos, pasa fuera de cripto también, pero en cripto, ¿qué pasó? Si miramos el gráfico de la izquierda, un momento donde apareció un tipo de proyecto que se llama ICO, que era una forma de financiar startups usando cripto. O sea, básicamente, imagínense que yo me quiero hacer una empresa que fabrica cualquier cosa, controles remotos, ¿sí? Pero yo no tengo capital hoy, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, lanzo un token, cada token equivale a un control remoto, que yo todavía no lo tengo, pero lo voy a tener a futuro, te lo voy a dar más barato, si lo compras ahora, hago una preventa, reparto los tokens, después con eso junto capital, los fabrico, listo, y después los reparto. Entonces le conviene al otro porque lo compro más barato, me conviene a mí porque levanto capital y con eso puedo financiar y fundar la empresa. Bien, ¿qué pasó? Esto funcionó, ahí pueden ver cómo fue evolucionando para que en 2018 alcance su pico. En realidad 2017 fue bastante alto, pero en 2018 fue como
el éxito. Y claro, cuando esto empezó a generar ganancias, empezaron a aparecer un montón de proyectos estafas, ¿no? Donde hay plata, hay estafas. Así que empezaron a aparecer un montón de startups prometiendo cosas donde uno invertía y después desaparecían. Así que, dado eso, y esto es un rug pull clásico, el que salió ahí en las noticias, prometen algo, un juego, lo que sea, que no, con esto la vas a pegar toda, comprás, invertís y después desaparecen los creadores. ¿Cómo podemos hacer para defendernos de esto? Bueno, investigar, ¿no? No hay mucha vuelta más. Investigar el proyecto, tratar de buscar referencias. Lo mismo que si invirtiéramos, no sé, en un departamento, en una casa, en cualquier cosa, ¿no? O sea, tratar de juntar la mayor cantidad de información posible. Hay páginas que van evaluando proyectos, así que podría llegar a ser una guía eh, para ver, creo que hay una que se llama Easy Scam, algo por el estilo, que va poniéndole como un puntaje. Por lo tanto, pueden llegar a ir evaluando si un proyecto de repente es confiable o no. Pero en general, acuérdense que el riesgo está asociado a las ganancias, así que si prometen mucha ganancia, raro, les diría, investiguen bien. Bien. Bueno, respecto a los hacks, este estaba en la portada, hasta hoy es el robo más grande que hubo en cripto. Y contra los hacks, salvo que nos roben nuestras claves, si a mí me roban mi clave es mi culpa. Y bueno, no tengo, o sea, lo podría haber evitado porque eran mis claves. Ahora, cuando atacan un proyecto o cuando roban una plataforma, cuando hackean una plataforma, yo como usuario no tengo mucho que hacer, o sea, pierdo básicamente. Y acá lo que hicieron fue robarse 600 millones de un proyecto. eh, y ahí en Twitter a la derecha explican un poco cómo fue. Y lo que cuentan fue que así como a vos te pueden robar y robarte las claves privadas, lo que hicieron fue robarle claves a los que estaban trabajando en el proyecto. O sea, le hicieron ingeniería social y le hicieron alguna especie de phishing, los hicieron entregar información, pero sin querer. O sea, no es que los obligaron, sino que les hicieron alguna mentira, cayeron en alguna trampa, hicieron clic en algún link que no tenían que hacer y les fueron robando las claves y con eso pudieron robar ese dinero. Contra esto no tenemos mucho que hacer. Sí, digamos, podemos lo mismo, ¿no? Podemos investigar y podemos ver qué tan serio es el proyecto, cuánta gente hay trabajando, podemos tratar de averiguar qué medidas de seguridad extra tienen. Lo mismo de todo, o sea, también va a depender mucho de qué queramos hacer. Este proyecto en puntual era un jueguito de estos que son play to earn, o sea, que jugás y te pagan. Entonces, bueno, no sé si alguien realmente tenía un montón de capital invertido ahí. Había mucha gente que invertía para después jugar y tratar de hacer ganancias, así que no creo que haya alguien que haya invertido un montón de dinero, pero sí tenía un montón de usuarios y ese dinero se perdió, así que vayan a saber después cómo lo recuperan para poder devolvérselo a los usuarios, ¿no? Pero bueno, lo mismo, investigación, tratar de ver, y por ahí, si es algo que no nos genera demasiada seguridad, no invertir todo lo que tenemos, ¿no? O sea, por lo menos tomar un riesgo, pero tranqui, o sea, siempre un porcentaje chico, bien, algo que no nos duela tanto si lo perdemos, bien, sobre todo si no estamos seguros de que estamos comprando. Y esta página que se llama Rect, se las recomiendo porque es un blog que va describiendo ataques, tiene una especie de ranking con la cantidad de plata que se fue perdiendo. Y lo que llama la atención, yo ahí agarré el top 25, fíjense la cantidad que no, de proyectos que no estaban auditados. Eh, y eso les puede dar un indicio, porque si de 25, más o menos 20 no estaban auditados y fueron atacados, les da un indicio de que si el proyecto no está auditado es eh, factible de que pueda ser atacado en algún momento. Entonces, eh, bueno, ahí hay uno, por ejemplo, que sí, el quinto sí estaba auditado, pero el resto no. O no estaban declarados o no estaban auditados directamente. Entonces, la verdad que es un buen indicio ver que los proyectos estén auditados antes de ponerse a invertir, ¿no? O sea, para mí es una buena medida, al menos
como para tener seguridad o no. Bien. Bueno, después hay ataques que se pueden hacer. Estos son como echa la ley, echa la trampa, pero acá ya a nivel de infraestructura de blockchain. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno manda una transacción a la blockchain, eso se guarda como una especie de pizarra donde van las transacciones y cada nodo y cada validador puede ver que está escrito en esa pizarra y elige, hablemos de minería, que creo que es un poco más fácil de entender, los nodos mineros miran qué hay en la lista de transacciones sin confirmar y eligen las que les convienen para armar el bloque, en general las que más pagan, ¿no? Pero imagínense que ven que están comprando, no sé, un NFT muy valioso, lo están comprando a 1000 y dicen, pará, este vale 1000, pero mañana va a valer 2000. Y este lo está comprando a 1000 porque sabe que lo va a vender más caro. Entonces, ¿por qué no le gano de mano? Y en vez de que se lo vendan a él a 1000, yo directamente oferto 1001. Eso es lo que se conoce como front running. O sea, yo miro el listado de transacciones pendientes, lo analizo y como minero digo, che, si este lo va a comprar a 1000, yo ofrezco 1001 y le pongo un poquito más de comisión para que la transacción entre antes. Y eso es totalmente legal en algún punto, digamos, porque esto al no estar regulado, como que nadie te puede decir vos no podés hacer eso. Entonces, esto pasaba mucho cuando había NFTs o querías hacer una compra, vos mandabas una transacción, no sé, por $50 y de repente se vendía por 51 o por 50,5. Y decías, che, pará, ¿cómo puede ser que uno entró justo cuando yo mandé la transacción y ofertó un poquito más? Bueno, la realidad es que no hay alguien que lo hacía a mano, sino que hay bots que se encargan de esto. Entonces, se hace muy difícil competir contra eso porque cada vez que vos haces una oferta viene alguien y te gana de mano con lo mínimo posible. Bien, eso es un front running. Entonces, eso es un ataque que se puede hacer, pero es legal y no podemos evitarlo con nada. Lamentablemente, la única forma que tenemos de combatir esto hoy es o pagando mucho o poniendo comisiones muy altas, o sea, tratando de romper, digamos, el mercado, nada más. No tenemos una forma porque es un ataque que es legal, digamos, que cumple las reglas de la blockchain. Y por otro lado están estos flash loans, que estos son un poquito más complicados porque tienen que ver con algunos escenarios de préstamos que básicamente, bueno, ahí está el grafiquito, pero es como que pide un préstamo, con el préstamo voy, compro, eh, con el préstamo voy, hago una operación, compro mucho, por ejemplo, de un token, entonces lo abarato. Y entonces después, bueno, devuelvo el préstamo y ese token que abaraté yo lo puedo comprar o al revés. Yo pido un préstamo. Después voy y reviento un token para hacerlo más caro, para que gane valor. Entonces después cuando yo vendo ese valor, gané más plata y con eso devuelvo el préstamo. Bien. Imagínense que ustedes van a una casa de empeño, ¿no? Dejan un reloj y le dan 100 pesos. Con esos 100 pesos van y empiezan a comprar figuritas del Mundial. Entonces, como compran muchas figuritas del Mundial, el kiosquero sube el precio de la figurita del Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes compraron un montón de figuritas del Mundial y subieron de precio. Entonces, ¿qué hago? Las vendo. Entonces yo las compré a 100, pero ahora valen 150. Entonces las vendo a 150, se las vuelvo a vender al kiosquero y decir, mirá, tenías necesidad, toma, te las vendo a 150, dale. El kiosquero me las recompra, yo me hice 150 pesos, vuelvo a la casa de empeño, pago los 100, recupero mi reloj y me gané 50 pesos. Y en realidad como que no hice nada en el medio. Bien, eso es un flash loan y se llama flash loan porque todo eso que les conté, que parecen un montón de pasos y un montón de tiempo, pasa en un segundo. O sea, pasa en una sola transacción. Básicamente en nada, en cuestiones de segundos, sucede todo lo que les conté. Es súper rápido, por eso se llama flash loan. Y son ataques relativamente legales porque cumplen las reglas del juego. Como máximo, algunos escenarios de DeFi tratan de poner alguna regla adicional para que no hagan flash loans o tratan de detectar estas cosas, pero eh, por lo pronto son bastante difíciles de ver y pasan mucho. Así que hay algunas reglas que se agregan, hay algunos swaps o algunos escenarios de DeFi que tratan de prevenirlo, pero en principio es algo legal, o sea, uno no está haciendo algo malo por hacer esto, o no sé si malo es la palabra, pero digamos, no están rompiendo las reglas, nadie les puede impedir que ustedes hagan eso si no hay una regla adicional que lo impida, ¿no? Entonces, bueno, eso también, traten de ver, por ejemplo, antes de operar con algún escenario de DeFi, que
tengan algún tipo de precaución contra un flash loan en caso de que a ustedes les llegue a perjudicar, ¿no? Porque obviamente si ustedes le compran figuritas del Mundial y después las revenden, en realidad no hicieron nada con eso, porque compraron y vendieron. Bien. Bueno, y acá unos ejemplos prácticos. Estos son ejemplos de la vida real, son ejemplos que me han pasado gente cercana, que conozco. Bien, acá este es un ejemplo básico en realidad de cómo usar un escenario de swap. Si nunca usaron una billetera, es básicamente cómo van a operar. Es un escenario de DeFi clásico, cambiar una criptomoneda por otra. La pantalla que van a ver, este es uno de los más conocidos, se llama Uniswap. Van a ver una pantalla que les va a permitir hacer un intercambio entre dos criptomonedas. Una vez que seleccionan, les va a aparecer ahí una ventanita para confirmar. Eso siempre es importante. Las billeteras siempre te van a preguntar antes de transaccionar si querés confirmar o no la transacción. Entonces, siempre van a ver ahí el pop-up y lo pueden confirmar y lo pueden mandar. Bien. Si quieren jugar un poquito con esto, hay algunas opciones con testnet, o sea, con dinero de mentira, como para empezar a practicar y después ya pueden ir al oficial para probarlo. Bien. Eso es como para que entiendan cómo va. Este sí es un ataque que de la vida real. Y fíjense, este es un escenario de DeFi que es bastante conocido, se llama Aave, que permite dejar colaterales que te rinden ganancias, ¿no? Eh, y es así como lo ven, digamos. La diferencia es que de repente en medio de la aplicación pedía como la clave privada o la clave, en realidad la clave de recuperación, pero no importa, pedía información que no tiene que pedirte. Y uno por ahí en la tentación dice, bueno, me lo está pidiendo MetaMask, se lo completo. Pero no debería pedírtelo MetaMask, es raro. Pero bueno, gente ha caído. Y la realidad es que este escenario que se llama AAB, con AAB corta E, si después revisaban la URL, de repente era AABEC. Había una C y no es la página real. Era una página falsa. Pero ¿qué pasa? Sacan un dominio que es muy parecido al original y le hacen la misma estética. Bien. Y es muy fácil de caer en estos porque lo hacen muy bien. Es un phishing muy bueno. Porque te copia perfecto el front-end, o sea, te copia perfecta la estética de la página original y te copian hasta la ventanita de la billetera, pidiéndote información. Entonces vos la completás ahí, chao, le diste tu clave a alguien, ¿sí? Entonces es muy difícil de prevenir esto, ¿bien? Por eso una de las precauciones que podemos tener siempre es revisar las URL antes de usarla, ¿bien? Algo que me solían decir es, bueno, yo de última lo que hago es googleo el AAVE, por ejemplo, y bueno, si googleo me va a dar la URL correcta. Error. Fíjense lo que pasa en Google. Hay algunos de estos scams, algunas de estas estafas que pagan anuncios de Google. Entonces en los anuncios pueden encontrar unos que son truchos. Fíjense que se llama AAVE, pero la E tiene un símbolo raro, o sea, no es la original, está. Pero le pusieron exactamente la misma descripción. Entonces, también podemos llegar a caer en un error por cliquear en un anuncio. Así que ojo también cuando googleen algún protocolo, porque si entran sin querer en la publicidad, van a ver exactamente la misma estética, todo, y pueden llegar a caer también en un error. Así que ojo ahí. Siempre precaución. Y también pueden decir, bueno, pues yo puedo entrar a Twitter y puedo ir a la página del protocolo. Esto me lo dijo una vez un compañero de trabajo. Me dijo, no, yo entro a Twitter y voy a la página del protocolo y me fijo la URL y entro directo desde ahí. Pero ¿qué pasa? Yo acá les puse un tweet, por ejemplo, de LeBron James diciendo que se iba de Los Ángeles Lakers, un jugador de NBA. Pero es mentira, o sea, nunca se fue y nunca escribió ese tweet en realidad, porque si se fijan en el alias, James, que es el apellido, está con Z, pero su apellido es con S. ¿Qué pasó? Twitter en el último tiempo autorizó a la validación de cuentas pagando. O sea, se puede pagar por la verificación de cuentas. Entonces empezaron a aparecer cuentas truchas, donde verificaban y después le ponían cualquier nombre y le ponían la misma foto del original. Así que también puede ser que en algún momento haya algún Twitter trucho que esté verificado encima. Así que ojo también cuando entren ahí, traten de ver de que sea el original.
Bien, obviamente estas cuentas las denuncian, las bajan, todo, pero en el momento, lo mismo que Google, se pueden denunciar, bajan los anuncios, todo, pero en el momento en que aparecen es difícil darse cuenta, ¿no? Porque por ahí duran 10 minutos, pero en esos 10 minutos a alguien engancha. Eh, y después, esto le pasó también a una compañera de trabajo que le aparecieron dos transacciones, o sea, le apareció una transacción en una página de estas truchas, no la aceptó, pero no la cerró, entonces después se le acumuló. Entonces, ojo, porque si ustedes navegan en algún momento y les generan una transacción, si ustedes no la rechazan, después les queda guardado y después el día que quieren transaccionar en una página bien, te queda guardada y puedes aceptar una que no querías aceptar. Y de hecho le pasó que le terminaron robando fondos, porque no se dio cuenta, le quedó la transacción enchufada eh, y los perdió. ¿Cómo pueden evitar este ataque? Siempre revisen qué están firmando, ¿no? Por ejemplo, ahí que dice a rechazar y confirmar, si fijan, dice que le están dando permisos a determinada dirección para que se haga cargo de sus criptos. Entonces, ojo, porque si esa dirección no la conocen, rechacen directamente la transacción. Y fíjense que abajo del rechazar y confirmar dice rechazar dos transacciones, o sea que había dos acumuladas. Así que ojo, porque si se les van apilando puede que no se den cuenta y que estén aceptando una transacción vieja y que sea peligroso. Entonces siempre chequeen eso antes. Bien. Bueno, estas son algunas más. El de la izquierda es lo que se llama social media. A veces te enganchan por alguna red social y ponen algún post como diciendo, hace clic acá o lo que sea, entran a la página del proyecto, parece confiable o se parece mucho a otro proyecto, cliquean y es trucho. Así que ojo con lo que mandan en redes sociales o comparten en grupos públicos. Si no está verificado, puede llegar a ser una estafa. Bien. Em, Así que tengan cuidado. Y otra cosa que pasó, porque uno dice, bueno, esto no le pasa a nadie, o sea, menos si vos tenés un activo caro, no te pasa. Bueno, fíjense, por ejemplo, a un actor le robaron un NFT, iba a ser una serie porque el NFT este tiene la cualidad, la característica de que te da los derechos comerciales sobre el dibujito. Entonces se lo terminaron robando y lo tuvo que recomprar a un montón de dinero. Entonces le puede pasar a cualquiera, inclusive a aquellos que tienen NFTs carísimos y que uno piensa que tienen seguridad máxima, le puede pasar igual. ¿Cómo se lo robaron? Le hicieron lo mismo, le hicieron clicar un link que no era con una página que era igual a la que él tenía que entrar y puso su contraseña y chau, le robaron los NFTs. Así que ojo, o sea, cuando les llegue un link en algún lado, ténganlo presente. Y también otro ataque que puede pasar es que a veces te transfieran un token a tu billetera y vos en ningún momento hiciste nada, te transfieren y vos decís, qué bueno, me transfirieron plata gratis, pero es un token desconocido, ¿no? Y la forma de hacerlo plata es a través de alguna página en particular. Y esa página es un engaño. Entonces, ojo, si les transfieren un token que no conocen, ignórenlo, ¿sí? Porque es muy probable que sea una estafa. Bien, no hagan absolutamente nada con eso. Ignórenlo y déjenlo ahí. Bien. Bueno, y por último, algunas recomendaciones que yo les hago como para tratar de evitar también estos ataques. La primera es utilizar medios seguros para almacenar las claves. Una es, o sea, MetaMask de forma local es seguro, ¿no? Si ustedes no se mandan ninguna macana, no hay forma de que eso se vulnere. Así que esa es una forma. Otra que es la más recomendada a nivel cripto es papel, que la anoten en papel, porque eso es inhackeable, o sea, se lo tienen que obtener el papel físico. Entonces, por más hacker que seas, no te lo pueden ver. Y si no, venden unos dispositivos físicos, que son como pendrives, que sirven para almacenar la clave privada en forma segura. Entonces, eso también puede servir, ¿no? No hay que compartirlas, como les decía, uno dice, no, yo no las comparto, pero a veces las comparten a algún familiar, a alguien cercano. No las compartan. Eh, Revisar y chequear siempre cuando aparecen estas transacciones, o sea, cuando se les abre un pop-up o algo similar, revisen el contenido de lo que tienen que mandar. Si tienen la posibilidad de diversificar, háganlo. Yo
en particular lo recomiendo muchísimo. O sea, no pongan el 100% de su capital en un solo proyecto. Diversifiquen y también, vieron que les dije que en una billetera se pueden tener muchas cuentas, tengan muchas cuentas. O sea, tener una cuenta es gratis, no te cobran nada. Entonces, créense 10 cuentas y traten de distribuir su capital en las distintas billeteras y de interactuar con los distintos proyectos con las distintas billeteras. Cosa de que si les atacan en algún momento alguna, pierden una y no pierden todas. Bien, o sea, si llegan a exponer a una clave privada, van a perder, si tienen 10 cuentas, van a perder el 10% de su capital. ¿Es bueno? No, no es bueno perder el 10% del capital, pero es mejor que perder el 100, ¿no? Perder el 10%, perder un cachito. Entonces, si pueden diversificar, siempre diversifiquen en distintas billeteras, ¿sí? Y por último, esto es recomendación personal, pero si tienen dudas, no operen. O sea, si hay algo que les genere una duda mínima o algo que les resulta sospechoso, ante la duda no operen. ¿Sí? O sea, no. Acá, acuérdense que no se puede revertir. Entonces, si nosotros damos el ok sobre algo que es peligroso, no lo podemos recuperar. Entonces, si tienen dudas, ante la más mínima duda, no operen. Eso desde ya. Y esto, bueno, como recomendaciones, no mucho más. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.